Hola, ¿cómo estás? Bienvenido seas a esta revisión de la guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 en México. Bienvenido seas, estamos en este apartado hermoso de la revisión de las 55 GPCs más importantes de acuerdo al gobierno de México. Obviamente esto no está porque este link es del 2016, ya viejón, pero esto es de agosto del 2021 y rige muchísimas pautas importantísimas para el COVID-19 que créeme que si algo te van a preguntar en esta ocasión va a ser esta enfermedad por la altísima prevalencia que tiene. Y por fin está aquí, ya disponible para todo público. Lo estoy dejando aquí en YouTube porque es algo que debe de conocer y dominar todo médico general. No sin antes invitarte que puedes ver todos estos videos en la Medimexa Academy desde $15. $15 al mes, que son 300 pesitos al mes. Entonces imagínate, 300 pecherex, ¿en qué te lo gastas? ¿En una salida de una hamburguesa? Por el amor de Dios, inviértelo en tu educación. Vamos a ver entonces, vamos a estar revisando esta guía clínica para el tratamiento de COVID-19 sin más por el momento. Entonces ya tenemos aquí también a un buen amigo que ya estuvo revisando la guía de práctica clínica y en este caso estos ojitos, esta carita es el buen Timmy. ¿Qué onda, Timmy? El buen Timmy ya tiene los puntos claves y esto empieza la guía de tratamiento de COVID-19 y está muy padre, muy bonito, estoy muy emocionado con ello. Entonces, ¿cómo la va a estar dividiendo? La va a estar dividiendo principalmente en leve. Leve es cuando no hay evidencia de neumonía o bien, voy a borrarte eso, un paciente que satura a más de 94%. Saturación al aire ambiente. Esto es súper importante. No con oxígeno ni nada. Aire ambiente a más de 94% y en este caso te dice cuáles son los medicamentos que se les deben de dar. Tratamiento sintomático. Siempre sintomático. Basado principalmente en ¿qué? En lo que cura todos los males. El paracetamol. En eso se va a estar basando el tratamiento sintomático más otras cuestiones importantes, ¿ok? Siguiendo con esto, también la dividen en moderada. ¿Cuándo vamos a estar hablando de moderada? Moderada va a ser cuando existan datos como fiebre, tos, disnea o respiración muy rápida. Sin embargo, aquí también vamos a estar incluyendo y se va a estar incluyendo que no hay signos, sí hay signos de neumonía, pero no grave. Y también va a estar presente una saturación de oxígeno de más de 90%. Menos de 94% y más de 90%. ¿Qué se puede utilizar en este momento? Bueno, la guía se dice que te puedes basar en el tratamiento. Antes debes de evaluar los riesgos de trombosis, obviamente, y puedes indicar tromboprofilaxis precisamente en este momento con heparina no fraccionada o bien la enoxaparina. Te lo voy a poner así, la enoxaparina. Que también se puede utilizar la dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes. Ojo, este medicamento se debe administrar exclusivamente en pacientes que requieran oxígeno suplementario, en este caso con una saturación que va a ser de menos de 94%, perdón, y que va a estar aumentando a más de 94% dándole el oxígeno suplementario, y en este caso va a aumentar el 20% la mortalidad en aquellos que tengan este aumento del oxígeno suplementario de más de 94%, quienes no requieran oxígeno, ¿ok? Va a aumentar la mortalidad si tú no requieres oxígeno, por eso no se le debe dar a todo el mundo, ¿ok? No se debe de indicar a todo el mundo, solamente si tú tienes requerimientos de oxígeno. Y por último, también te lo marcan como ya cuando va a ser una entidad grave. Cuando ya va a ser una entidad grave, cuando ya va a tener estos datos de neumonía por acá, que ya sabemos, fiebre, tos, disnea, respiración rápida, frecuencia respiratoria rápida de más de 30 respiraciones por minuto, dificultad respiratoria grave, o sea, hace disnea, que lo podemos estar viendo. Pues ¿cómo vamos a estar viendo esta disnea? Pues que hay obviamente la dificultad respiratoria, hay uso de músculos, te lo voy a resumir así, uso de músculos accesorios, ¿ok? Este uso de músculos accesorios, vamos a tener también la retracción, por ejemplo, como vámonos a ir un poquito como los bebés, la retracción, por ejemplo, xifoidea, ¿no?
esta retracción sifoidea, también este uso de músculos accesorios, una disociación. Aquí vamos, bueno, esto lo de la retracción sifoidea no lo vamos a ver tanto. Quédate más con el uso de músculos accesorios y la disociación tóraco-abdominal. Esto te va a estar indicando que el paciente no puede respirar francamente, que también puedes ver cianosis, puedes ver cómo se pone pues azulito, moradito el paciente, que de verdad es algo terrible, es algo muy feo ver eso en estos pacientes. Y principalmente, ¿qué van a estar aquí indicándonos? Bueno, que la saturación al aire ambiente va a ser de menos de 90%. En estos pacientes, ¿qué se va a estar indicando? Lo mismo, heparina y dexametasona. Y si te das cuenta, no me estoy metiendo con los demás medicamentos porque estos ya tienen criterios. Por ejemplo, el remdesivir, el tocilizumab sí se pueden utilizar, pero deben de aplicarse protocolos de estudio principalmente, y deben de tener estos requerimientos de protocolos de estudio que lo vamos a estar viendo más adelante, porque esto que estamos viendo aquí solamente es el resumen para empezar a empaparnos de la COVID-19. Medicamentos. ¿Qué medicamentos no se deben usar? Si tú no eres personal de la salud y estás aquí, no se debe utilizar. Y si lo eres, mejor aún. De verdad, no debes de utilizar acitromicina, dióxido de cloro, ciclosporina. ¿Qué más? Yo he visto así un montón. Oseltamivir. Por favor, no. Hidroxicloroquina. Factor de transferencia, que eso es súper famoso, el maldito factor de transferencia. No se deben de usar contra COVID-19. No tienen ningún beneficio demostrado, absolutamente ninguno. ¿Y qué medicamentos van a estar bajo investigación y que deben de estar modulándose por medio de protocolos clínicos bien establecidos para poder disminuir el riesgo de hospitalización y de mortalidad? Debes de recordar que no hay un medicamento claro, no hay un medicamento establecido que va a estar disminuyendo, que va a estar luchando contra COVID-19. Desgraciadamente no lo hay. Sin embargo, hay algo que puede estar bajando los procesos, en este caso, que te estén generando complicaciones o muerte, que son principalmente la tromboprofilaxis y la dexametasona, por estudios muy grandes ya establecidos. Pero estos medicamentos que están aquí solamente deben de ser usados bajo estudios de investigación. ¿Cuáles son estos? La colchicina, el ácido acetil salicílico, que no se debe de estar prescribiendo a todo el mundo. Ahorita vamos a ver rapidísimo cuáles son los criterios para estarlos dando. Baricitinib, este medicamento que está súper dificilísimo y que la verdad no lo he visto yo que se aplique. Células madres mesenquimáticas, ivermectina, plasma de personas convalecientes, Sotrivimab, que nunca lo he visto, discúlpenme por ello, y vitamina D, ¿ok? La vitamina D te dicen que no hay ningún criterio establecido, aquí te lo dicen muy claro, ninguno. Vamos a ver rápidamente cuáles son tal vez los que más has escuchado, ¿no? La colchicina, vamos a empezar con la colchicina. Esto es un tratamiento opcional en donde se busca disminuir la hospitalización y la mortalidad. ¿Cuándo se va a estar utilizando? Siempre y cuando sea en pacientes con manejo ambulatorio, con inicio de terapia de menos de 24 horas del diagnóstico clínico, con al menos un factor de riesgo para complicaciones, y debes de considerar también que la colchicina es potencial, que tiene un efecto potencial para incrementar tanto TEP, que es la trombosis pulmonar, y diarrea, ¿ok? Por eso no debe estar o no se les debe dar a todos, simplemente bajo estudios de investigación. Otro medicamento sería el ácido acetil salicílico. Te dicen que 1% presenta mayor probabilidad de ser dado de alta al día 28, 1%. Y por eso pues no se le debe dar a todo el mundo, ¿no? Porque no está comprobado que ayude a grandes cantidades de personas. Células madre, no tiene ningún estudio que esté evidenciando algo. Ivermectina, ningún estudio de evidencia adecuada. Plasma, ningún estudio de evidencia adecuada. Te das cuenta cómo es muy común esos tratamientos en algunos lugares. Mira, vámonos a irnos un poquito más rápido. Aquí nos dicen ya todas las siglas de todo esto. Esta tablita a mí me encanta. El algoritmo rápido de los pacientes. Y sí nos vamos a detener a ver rápidamente el algoritmo rápido de los pacientes, ¿ok? Leve, ya estuvimos viendo cuándo se va a estar clasificando como leve, moderada y grave. Y esto también te lo estuve explicando bien rápido.
en un reel en Instagram. Por si no nos sigues todavía ahí, lánzate a Instagram, nos encuentras como @medimexa. Pero bueno, leve, ¿cómo nos vamos a estar dando cuenta que es leve? Sin datos de neumonía y un paciente que está saturando más del 94%, debe de ser con tratamiento sintomático y ambulatorio. Oximetría, muy importante, estar revisando la oximetría, es de los pilares fundamentales para basar el tratamiento en ello. Okay. Moderada va a ser una neumonía, obviamente, más una saturación de oxígeno de menos de 94, pero de más del 90%, y en este caso revisar si cumple o no criterios de hospitalización. Si esto no es así, debemos de estar checando el tratamiento ambulatorio y la oximetría de pulso que esté frecuente. En caso de que llegue a cumplir criterios de hospitalización este paciente, bueno, ¿qué se debe de utilizar? El tratamiento hospitalario, principalmente basado en oxigenoterapia, que vamos a estar revisando los puntos clave de esto. La oxigenoterapia es algo fundamental, más el corticosteroide. También a esto se le va a estar añadiendo la terapia antitrombótica o bien la tromboprofilaxis, que ya vimos en qué se va a estar basando principalmente, y lo puedes unir con remdesivir o tocilizumab. Ojo, remdesivir o tocilizumab son medicamentos sumamente caros, son medicamentos que tal vez no se tienen en cualquier lado y son medicamentos principalmente que deben de estar bajo un estudio de investigación principalmente, y deben de estar cumpliendo ciertos criterios antes de dárselos. No se les debe dar a todos los pacientes así de, mira, ya viene un paciente, no, y dale tocilizumab, no. O tenemos guardado tocilizumab, aplícaselos a todos, tampoco. Tiene ciertos criterios muy puntuales de elegibilidad que vienen, por ejemplo, aquí te da estos criterios y vamos a verlos aquí. No, vamos a verlos más adelante porque vienen más adelante también estos criterios de remdesivir y de tocilizumab, ¿ok? Ya para irnos más rapidín. Perdón, no te dije. Y la grave. ¿Cuándo se va a estar considerando grave? Cuando exista neumonía más un factor de riesgo. Neumonía más una frecuencia respiratoria. Esto siempre yo lo abrevo como factor de riesgo, pero no. Neumonía más frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto. Además, también dificultad respiratoria, obviamente, y saturación de oxígeno de menos del 90%. Esto va a hacer que los pacientes tengan principalmente terapia de oxígeno, dexametasona, la tromboprofilaxis, y posteriormente estar evaluando pues qué necesita, ¿no? Si necesita oxígeno con puntas nasales, que por lo general estos pacientes no van a responder ante eso. Si necesita tratamiento de oxígeno con mascarilla bolsa reservorio, si necesita cánulas de alto flujo, si necesita ventilación mecánica no invasiva, o si necesita la ventilación mecánica invasiva, que en este caso pues tú ya lo conoces como la intubación, ¿ok? Como la intubación. Perfecto, vamos a continuar. Continuamos. Miren, esto está bien bonito. Aquí Timmy ya también está sorprendido de esto, Dios mío. Timmy ya está sorprendido de esto porque te dice que las personas con diagnóstico confirmatorio de COVID-19, ¿cómo lo vamos a estar haciendo este diagnóstico confirmatorio de COVID-19? Pues por medio de 3 pruebas, ¿ok? PCR, antígenos y anticuerpos. Ahora, PCR es el gold standard. Principalmente con esto, ¿con qué vas a estar diagnosticando? Con PCR y con antígenos, ¿ok? Pero aquí entra muy en cuenta saber interpretar una PCR y saber interpretar la prueba de antígenos. La prueba de antígenos te va a estar dando principalmente IgM e IgG. ¿Okay? Y esto hay que saberlo interpretar porque en muchas ocasiones ya son pacientes que son vacunados, sin embargo que les hacen la prueba y salen positivos y se elevó este antígeno, por ejemplo se elevó el IgG y está si se puede, no se puede, ¿qué hago? La PCR sale negativa pero está sintomático, o está sintomático y la PCR sale positiva, o al revés. Entonces hay que saber interpretar la PCR y la prueba de antígenos. Esto lo puedes ver en la clase que ya tiene la doctora Jessica Nanus de COVID-19, en donde se le hicieron todititas las preguntas y nos explicó todo esto, que te la dejo en la Medimexa Academy, ya puedes entrar a ello, ¿ok? Aquí, bueno, otra vez nos dividen esta enfermedad de no grave, ¿ok? Grave y crítica. Fíjate que crítica aquí hacen un punto muy importante en donde requiere soporte vital, principalmente pues va a ser basado en ventilación mecánica invasiva. Es un paciente que ya tiene el clasiquísimo síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se va a estar generando. ¿Por qué? Porque principalmente un proceso inflamatorio. Fíjate, COVID-19 directamente no daña a los pacientes o no mata a los pacientes.
¿Qué mata a los pacientes? El proceso inflamatorio tan agresivo, este proceso tan inflamatorio, tan agresivo que se va a estar llevando a cabo principalmente en los pulmones, porque se lleva a cabo en muchísimos lados. También se va a estar llevando, por ejemplo, a cabo en cerebro, pero principalmente en pulmones. Esto es lo que va a estar terminando por generar la muerte lamentable de los pacientes. Entonces, el SDRA, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, es este proceso fibrótico que genera que pues, los pacientes no puedan estar respirando correctamente, que se genere este baby lung y que este baby lung, este pequeño pulmoncito, se deba de estar cuidando obviamente con ventilación mecánica invasiva, con las metas de presiones, también ya hablando específicamente de ventilación y de todo esto de los parámetros, que no me voy a meter a todos los parámetros ventilatorios, pero cuidándolo con los parámetros ventilatorios. También se puede estar generando septicemia y choque séptico. En este caso el choque séptico, pues que ya no esté respondiendo correctamente a los procesos que se están llevando a cabo para reanimar al paciente, principalmente con hidratación, procesos hídricos, o bien que ya esté requiriendo, por ejemplo, vasopresores, ¿no? De manera muy general. Continuemos. Bueno, aquí ya se meten clara y así bien adentro de cómo se va a estar dividiendo en leve, por ejemplo, los signos y síntomas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues te dicen que fiebre sí es importante, prácticamente del 8 al 99%, o sea, todos. Tos, fatiga. Vamos a ponerlos de este lado, ¿no? Fiebre, tos. ¿Qué más va a estar presentando un paciente con COVID-19? Anorexia en muchas ocasiones, dificultad para respirar o disnea es muy frecuente, pero no tanto, fíjate, del 31-40%, mialgias, pero también te dicen que hay dolores inespecíficos como dolor de garganta, congestión nasal, es una gripa, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, diarrea, náusea y vómito. Es muy difícil generar el diagnóstico clínico, meramente y puramente clínico de COVID-19, y por eso se deben de pedir las pruebas, aunque hay datos que te van a estar orientando, principalmente son estos tres. Un dato también muy importante aquí es la anosmia, y otro dato muy importante es la ageusia. Estos son como claves, y también el tiempo de incubación. Recuerda que COVID-19 tiene un tiempo de incubación de más o menos 14 días, que si te lo llegan a poner, por ejemplo, que empezó ayer, por ejemplo, y que tuvo ayer contacto con alguien, y tal vez si te llegan a poner ahí en algún instituto clínico, sea en meses de influenza, noviembre, diciembre, enero, pues ya te hace un diagnóstico diferencial, probablemente de influenza, ¿no? Pero si esto no es así, debes de pensar obviamente en COVID. Ahora, en este momento, por el ámbito epidemiológico, todo es COVID. También pueden existir manifestaciones neurológicas como mareos, agitación y debilidad, y en personas mayores e inmunocomprometidas pueden estar presentes síntomas atípicos como disminución del estado de alerta, por ejemplo, de la movilidad. En cuanto a neumonía, ya neumonía moderada, en este caso son todos los síntomas que ya estuvimos viendo y los signos que se pueden estar percibiendo en el paciente, y en este caso no hay signos de neumonía grave, incluida una saturación de oxígeno de más del 90%, obviamente al aire ambiente. Todo lo va a estar cambiando la oxigenoterapia. Grave, pues en grave, fíjate, aquí ya nos dan esta definición de neumonía grave. Son los signos de neumonía que ya sabemos, más uno de los siguientes. ¿Cuáles pueden ser? Frecuencia respiratoria de más de 30, dificultad respiratoria, que ya estuvimos viendo cómo lo podemos identificar, cianosis generalizada o prebucal, como los niños, por así decirlo, esta disociación tóraco-abdominal, el uso de músculos accesorios, por ejemplo, o bien una saturación de oxígeno que sea menos de 90%, obviamente al aire ambiente, ¿no? A mí me tocó ver un paciente que llegó saturando en 40%, creo, aire ambiente, horrible, de verdad. Bueno, en fin, y te dicen que el diagnóstico puede ser clínico. Las imágenes de tórax, radiografía, TAC o ecografía pueden ayudar al diagnóstico a identificar o excluir complicaciones. Aquí hay varias escalas importantes que ya también estábamos viendo. En este caso, para la radiografía es de escala de Rayleigh o de Raleigh, y para la TAC es una escala importante que es la escala de Conrads. Esta escala de Conrads va a ser útil en cuanto a TAC, ¿okay?
Hablando ya del síndrome de dificultad respiratoria aguda que aquí nos están poniendo, cuando va a ser un inicio en un plazo de una semana de un evento clínico identificado, en este caso la neumonía, y pues se van a estar identificando estas opacidades bilaterales, principalmente generando un colapso lobar o pulmonar o nódulos en TAC principalmente, o también puede ser en radiografía, pero más en TAC, ¿ok? Te dicen también que el origen de los infiltrados pulmonares, en este caso una insuficiencia respiratoria no totalmente explicada por la insuficiencia cardíaca, hay que también descartar y hacer la clínica de la insuficiencia cardíaca si es descompensado o no, o si existe o no, y el deterioro, obviamente de la oxigenación. En este caso, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA leve, con una PAFI, esta obviamente es presión arterial de oxígeno, y FiO2, esta PAFI que lo voy a poner aquí, va a ser leve de 200 a 300. También se puede utilizar una presión positiva, en este caso, fíjate, una presión positiva al final de la expiración, o sea, el PIP, o presión positiva continua en la vía aérea, ya llamado CPAP, que sea de 5 centímetros de agua, ¿ok? PIP, muy importante porque esta pregunta yo sí la vi en el ENARM. PAFI leve de 200 a 300 y un PIP de 5 centímetros de agua. Un SIRA moderado va a ser un PAFI de 100 a 200 y un PIP, PIP, la presión alveolar para evitar que se colapsen estos alvéolos al final de la expiración, de más de 5 centímetros de agua. Y en el caso de grave va a ser menos de 100 y un PIP obviamente de más de 5 centímetros de agua. Y en cuanto a la grave, ya hablando de sepsis y de choque séptico, pues te dicen que la sepsis ya hay esta disfunción orgánica aguda que puede ser mortal obviamente, y que ya también hay disfunción orgánica, en este caso pues una reducción de la uresis, la frecuencia cardíaca muy rápida y un pulso débil, por ejemplo. Y en este caso también pueden existir pruebas como una coagulopatía, trombocitopenia, acidosis, lactato, todo esto. En cuanto al choque séptico, pues esta hipotensión persistente a pesar de la reanimación, como ya te lo estaba diciendo, y con un lactato sérico de más de 2 milimoles por litro, ¿ok? Vamos a ver estos puntos claves. Aquí está otra vez el buen Timmy. ¿Cuáles son las comorbilidades importantes en este caso para COVID-19 grave? Enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, EPOC, diabetes 1 y 2 y todo o la gran mayoría de las afecciones cardíacas, ya sea insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coronaria o cardiomiopatías, también antecedentes de infarto agudo del miocardio. Ok, sigamos. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar para tratar COVID-19? Ya te lo había dicho, la heparina, que en este caso sería este anticoagulante, la heparina no fraccionada o la enoxaparina. ¿Cuáles serían los criterios de elegibilidad? Pues esta profilaxis en todos los pacientes hospitalizados, y en este caso ambulatorios que lo lleguen a ameritar, pero primero se debe de estratificar este riesgo de tromboembolismo venoso profundo. ¿Por qué? Por medio de una escala de riesgo que es de escala de Caprini. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios? Pues en este caso va a estar evitando los eventos trombóticos. Ya dijimos que esto es un proceso fibroso, así muy agudo, muy inflamatorio, que lo puede estar retrasando. ¿Cuáles pueden ser los efectos adversos? Pues obviamente aumento del riesgo de sangrado y de trastornos sanguíneos. Vamos a irnos así para irnos más rápido. También puede tener trastornos hepatobiliares, de la piel, musculoesqueléticos, por ejemplo, y del tejido conjuntivo, como la osteoporosis, para irnos más rápido. Y en cuanto a la dosis profiláctica de enoxaparina. Ok, aquí es importante el peso, y sí hay como ahí en cuanto datos importantes. Vamos a irnos aquí. Menos de 80 kilos se le debe dar 40 miligramos vía subcutánea. Más de 80 kilos, 60 miligramos de vía subcutánea. Ok, pero un paciente que sea de más de 100 kilos, 40 miligramos de vía subcutánea. Ok, y aquí vamos a quedarnos claros porque sí hubo algunas confusiones en un quiz que realizamos en Instagram. Debo de admitir, yo tuve la culpa porque tal vez no leí exactamente bien. Punto importante, hay que aprender a leer bien. En este caso, menos de 80 kilos, 40. Más de 80 kilos, 60. Pero si ya pesa más de 100 kilos, otra vez 40. Debemos también de tener muy en cuenta pacientes con insuficiencia renal, con coagulopatía,
inducida. Y en pacientes con trombosis confirmada, la anticoagulación va a quedar de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, ¿ok? Dexametasona y otros corticoides. En este caso, esto se va a estar considerando siempre como un inmunosupresor. ¿Cuáles van a ser los criterios de elegibilidad? Pues en una enfermedad moderada y grave, ya estuvimos viendo cómo se divide, y no se debe administrar en pacientes que no requieren oxígeno suplementario. No, si no requiere oxígeno suplementario, ¿ok? Eso es muy importante porque aquí debes de considerar que es un inmunosupresor. La dexametasona es un inmunosupresor y obviamente pues si el paciente ya tiene pocas defensas que lo están cuidando y tú se las bajas más, esto puede propiciar un estado más grave en este caso en los pacientes. Punto clave, punto importante, que la dexametasona va a estar disminuyendo 27% en la mortalidad de los pacientes que requirieron oxígeno y 36% de la mortalidad en los que requirieron ventilación mecánica e invasiva de manera inicial. ¿Cuál es la dosis de dexametasona? 6 miligramos cada 24 horas por 10 días. 6 miligramos cada 24 horas por 10 días, ¿ok? Por si te lo llegan a preguntar. En caso de prednisona, 40 miligramos cada 24 por 10 días o hidrocortisona 50 miligramos cada 8 horas por 10 días. Y las observaciones importantes aquí, por eso anda acá este buen amigo, son evaluar la diabetes mellitus tipo 2 en todos los pacientes y la glucometría capilar periódica. Es importante estar checando cositas y estos detalles importantes como la glucometría, porque se debe de estar monitorizando la hiperglicemia e iniciar la terapia en este caso si es necesario. El control metabólico es muy fundamental en todos estos pacientes para evitar todas las complicaciones, ¿ok? En cuanto al remdesivir, este es un inhibidor de la replicación viral de virus de ácido ribonucleico o ARN. ¿Y cuáles son los criterios de elegibilidad que ya te había dicho anteriormente? Pues pacientes hospitalizados con enfermedad moderada, menos de 8 días desde el inicio de los síntomas, mayores de 12 años con peso más de 40 kilos, requerimientos mínimos de oxígeno y que no se encuentren con ventilación mecánica, una tasa de filtrado glomerular, de más de 30 y ALT y AST menos de 5 veces lo normal. Y pasando con el oxígeno, que es algo muy importante, es de las evidencias más fuertes. Los criterios de elegibilidad es que debe de tener hipoxia en reposo o saturación de oxígeno de menos de 94% al aire ambiente. ¿Cuáles son los beneficios? Pues la sobrevivencia, beneficios demostrados que pues, ayuda a la sobrevivencia del paciente. Dentro de los efectos adversos, la hipoventilación, te dicen que la hipoventilación inducida por el oxígeno es el mayor peligro potencialmente en pacientes con EPOC de manera principal, y también en la fibrosis pulmonar. Esta exposición prolongada a las concentraciones elevadas de oxígeno pues se asocian también a fibrosis pulmonar y por eso se debe de usar la menor concentración flujo oxígeno que esté permitiendo el paciente, no se le debe de poner oxígeno a todos los pacientes, porque fíjate que sí hay efectos adversos aquí también. Entonces las comorbilidades muy importantes en este caso, principalmente valorar pacientes con EPOC, ¿ok? Punto importante en cuanto a la pronación, que un paciente se encuentre pronado, se debe de autopronar si no hay alguna contraindicación, y la pronación se puede utilizar en todos los tipos de sistema de suministro de oxígeno o en pacientes sin oxígeno o sin oxígeno, en todos los sistemas y también en los no invasivos. Es muy importante estar monitoreando esto y estar monitoreando la saturación de oxígeno, en este caso si se encuentra por debajo de 94% o taquipneico. Si no se dispone con oximetría de pulso, se debe de iniciar esta misma. También debemos de estar fijándonos en estos puntos importantes como la cánula nasal a 1 a 6 litros por minuto, y si no se cumplen los objetivos de oxígeno mediante cánula nasal de menos de 6 litros por minuto, se deben de considerar pues una mascarilla simple de 6 a 10 litros por minuto o una facial que es de esta marca con una FiO2 de 0.4 a 6 de 40 a 60%, ¿ok? Caso.
Y hasta aquí vamos a dejar entonces la revisión de la guía clínica de COVID-19. Es una revisión rápida, te recomiendo que la leas toda. Ya nos faltó muy poquito, ya nada más como los estudios de Remdesivir y cuándo se deben de utilizar y todos los demás medicamentos. Sin embargo, creo que abordamos los puntos importantes y algunas otras cositas que yo te estuve diciendo. Y fíjate que fue algo rápido y nos llevamos media hora. Que estés muy bien, cuídate mucho, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como @medimexa. Y también pues puedes estar checando todas estas revisiones que estamos haciendo en la Medimex Academy a partir de $15. Que estés muy bien, suscríbete a este canal de YouTube y cuídate mucho. Un fuerte abrazo.